Hola amigos, hoy os voy a enseñar cómo desengranar un PDF y convertirlo en un CSV para después poder utilizarlo, por ejemplo, en un Looker Studio. Para ello he cogido una web del Estado español y un PDF de presupuestos del Estado. Y vamos a hacer un ejemplo de extraer solamente una página. Aunque el desarrollo que he montado ya está preparado para ir extrayendo más páginas, sí que es cierto que los formatos entre páginas cambian. Por tanto, hay que ir haciendo o realizando pequeñas adaptaciones a lo largo del documento a lo largo de la extracción para poder tratar el documento PDF. Así que os voy a enseñar el código, no me critiquéis por ello porque es algo rápido, y os voy a enseñar la página de donde he sacado la información. Empezamos. Bien, aquí ya tenemos la consulta que he realizado. Para ello he utilizado una forma de buscar un poco peculiar, que no es la más habitual, o por lo menos en la gran mayoría de los casos solemos buscar una palabra o varias palabras, pero no ponemos in URL o file type. Por ejemplo, son dos palabrejas que nos van a ayudar a encontrar documentos, en este caso PDFs, donde en la URL aparezca la palabra gov.es y que contengan presupuestos de 2023. En este caso, si os fijáis, la primera URL es de cp.pap.haciendagov.es y en el título pone presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ha encontrado una de las palabras que estábamos buscando, que el archivo, si pulsamos, es un PDF y que en el dominio pone gov.es. Como lo tengo en favoritos, lo vamos a abrir. Este es el PDF que vamos a utilizar para hacer el ejemplo de cómo extraer texto de un PDF de forma automática, con un pequeño desarrollo en Python. Veréis que es muy sencillo, no es nada complicado, aunque sí que es verdad que dependiendo del formato pues se puede complicar un poquito, pero no mucho. Entonces, bueno, aquí tenemos un montón de texto que no nos hace falta, un índice, unas carátulas, unos diagramas. Seguimos bajando hasta que encontrar la primera tabla. La primera tabla tiene ya importes, que es lo que nosotros buscamos. Pero dentro de esta primera tabla tenemos que contar que tenemos totales. Los totales realmente no nos aportan ningún valor porque realmente es la suma de los importes que hay entre medias de los totales, con lo cual vamos a excluir los totales porque además luego para procesarlo en un Looker Studio, si ya tenemos como concepto un total, va a ser muy complicado, tendremos que filtrar y demás para excluir los totales, con lo cual como es un dato que al final vamos a tener que filtrar sí o sí, pues mejor no lo capturamos. Entonces la idea es que empezar a capturar desde la página 17, si os fijáis aquí pone orgánica, económica, explicación y total. En la siguiente página sigue poniendo lo mismo, aunque aquí hay un total, y en la siguiente ya no tenemos lo mismo. En las cabeceras pone económica, explicación, un importe y un total. ¿Qué quiere decir esto? Que se desgrana un importe en una de las tablas. Esto tampoco lo vamos a hacer ahora mismo, pero sería cuestión de detectar el tipo de formato de la tabla, si es de este formato económica, explicación, el importe y el total, o es este otro, orgánica, económica, explicación y total. Y dependiendo del tipo de tabla que sea, poder enganchar las columnas que queramos. Por ejemplo, aquí no nos interesa la columna de aquí del medio, porque ya tenemos la última. Entonces, en este caso lo vamos a obviar, nos vamos a quedar primero con la primera tabla para ver el ejemplo y simplificar, para que podáis ver pues cómo funciona un par de librerías en Python y qué resultado vamos a obtener, ¿verdad? Así que vamos a pasar a explicar un poco el código que he hecho rápidamente. Ya os digo, no me critiquéis por ello. Podríamos usar Pandas, podríamos usar otras librerías de lectura de PDFs mucho más simples para este tipo de cosas, pero bueno, yo he optado por la primera que se me ha venido a la cabeza. Bien, aquí podéis ver el código con algunas funciones cogidas para no molestar mucho en el código. Y el código empieza por importar dos librerías, la PDF2, que es la que vamos a utilizar para leer el archivo PDF en este caso,
y la que se llama RE, de expresiones regulares, porque nos interesa en algún caso pues detectar si hay números dentro de una cadena a través de expresiones regulares. Después tengo un par de variables, uno que es el nombre de salida del dato y otro que es el nombre del PDF que me he descargado previamente. Si lo queremos mejorar, pues este archivo PDF lo podríamos descargar en el código. Directamente ejecutaríamos, Python se conectaría a esa URL, procedería a descargar la última versión de los presupuestos del Estado de 2023 y ya tendríamos la última versión. Nos aseguramos que siempre vamos a tener la última versión. Pero en este caso, por no complicar en exceso, porque el vídeo no va de eso, va de cómo leer un PDF y convertirlo en TXT o un CSV, pues no lo quiero complicar. Por lo que, bueno, aquí ahora empezaremos a ver un poco las funciones los métodos estos que he definido aquí arriba, pero lo general es lo que quiero contar. Lo primero que es limpiar el archivo de salida. Tenemos un archivo CSV que lo que vamos a hacer es recrearlo en blanco con las cabeceras, concepto e importe. Siempre que ejecutemos vamos a limpiarlo. Si no existe, lo vamos a crear con las cabeceras de concepto e importe, para que luego en el CSV sea más legible. Después lo que hacemos es abrir el PDF con la función Open. Lo cargamos aquí y aquí llamamos un método que se llama PDF Render y ya tenemos un objeto que se llama PDF Render y de aquí podemos extraer las páginas, que como veis aquí tengo un for del 16 al 17, o sea que vamos a procesar solo la 16. Cuando vemos la página en el PDF empieza por 17, pero aquí es 16 porque empieza el índice en 0. Eso puede dar pie a confusión, pero bueno, ya sabiendo que el índice aquí empieza en 0, la página 1 es la 0 en Python, pues siempre que vayamos a invocar a page tenemos que tener en cuenta esto. Por tanto, cogemos la página 16 nada más en este caso, aunque yo lo estaba preparando para leer todas las páginas, todas las tablas de todo el PDF. Pero se me complica en exceso para poder explicar esto y no tiene mucho sentido. Entonces, aquí lo que estamos es extrayendo el texto de esa página, un texto claro, un texto plano. Y este texto plano contiene símbolos de escape. El símbolo de escape /n indica que es new feed, es nueva línea. Por tanto, yo lo que aquí estoy haciendo es transformar ese texto en varias líneas, en una lista de varias líneas. Cuando él detecte que hay un /n, me genera una línea nueva. Por tanto, voy a tener una lista de textos donde cada línea va a ser una línea en la lista. Aquí me declaro una variable, que no es muy necesario hacerlo, pero bueno, lo he hecho para dar salida a mi información. Y aquí lo que estamos haciendo es buscar un literal, porque yo sé que en cada tabla hay un literal que se llama miles de euros. Antes de empezar a procesar, antes de la cabecera, antes de las cabeceras, pues busco el índice de esa línea para guardármela aquí. Y ahora veréis por qué. Aquí lo que estoy haciendo es iterar desde la posición 0 hasta la posición donde encuentran miles de euros y procedo a eliminar toda esa información de mi variable, de mi lista, porque no me aporta valor. Son las cabeceras de cada página. A mí lo que me interesa es la tabla, digamos la cabecera, la tabla y los valores, los importes. Y luego lo que hago es eliminar la última línea, el número de página. En este caso aparece un 13. Eliminamos ese 13. Si es algo habitual que se produce en todas las páginas, pues con esto sería suficiente. Si no, tendríamos que eliminar dependiendo de qué tipo de formato sea en cada página. Deberíamos de hacer una acción u otra. En este caso, como os digo, me he querido limitar a una página. En esta página hay un pie y este es el que he eliminado. Con lo cual, hasta aquí ya tenemos los datos que nos interesan, pero tenemos totales que no nos interesan. Entonces aquí lo que estamos haciendo es recorrer otra vez toda la lista que tenemos, todas las líneas, quitando las cabeceras y lo que hemos eliminado y demás, y detectar los blancos. Como en las tablas hay líneas en blanco que no nos aportan nada, cuando detectamos que hay una línea en blanco,
hacemos un pop y la eliminamos. Pero aquí hay que tener en cuenta que tenemos que ir de abajo a arriba, porque si empezamos desde arriba abajo los índices van cambiando. Por tanto, el pop sería un poco más inmanejable. Así que aquí la idea es de abajo a arriba ir detectando las líneas que tienen espacios, que tienen huecos, sitios sin líneas, sin nada, y proceder a ir eliminando. Por lo cual el índice irá subiendo de abajo a arriba y no va a afectar para nada en la eliminación. Y una vez que tenemos hecho esto, lo que hacemos es iterar. Iteramos por todas las líneas extraídas previamente, limpiadas, y vamos a intentar ir dilucidando si nos interesa la línea o no. ¿Cómo sabemos que nos interesa o no la línea? Porque tenemos un número en la parte de izquierda y tenemos un valor en la parte de la derecha. Es decir, todo lo que tenga un importe y tenga un valor de índice en la columna número 1 nos va a interesar. Esto es lo que hacemos, es comprobarlo con esos métodos que están más arriba. Y este método se encarga de, por cada línea que estamos tratando, le quitamos los espacios y nos va a devolver el concepto y la cantidad, dos variables. O sea, ya no tenemos que preocuparnos por nada más. Este método se va a encargar de separar lo que es el primer número del concepto del valor y quitando los espacios añadidos que veréis que hay por la derecha y por la izquierda. Y una vez que está hecho esto, si se ha producido algún error o no tenemos alguno de los dos valores, la cantidad o el concepto, no nos interesa. Por lo tanto, descartamos. Tenemos que tener los dos valores informados. Y aquí lo que hacemos es llamar un método para escribir estos valores separados por coma. Hay que tener en cuenta que la cantidad, en el momento que tengamos una coma decimal o un punto, tenemos que tratarlo. ¿Por qué? Porque en el CSV el separador son comas. Por tanto, yo aquí lo que estoy haciendo es quítame los puntos de los miles y reemplázame las comas por puntos. Para así el punto es el punto decimal. Y esto si lo pasamos a un Looker Studio lo va a entender. Porque el CSV no va a tener una coma. Si dejamos la coma nos va a dar error. Porque todo importe que tenga coma va a tener una columna más. Y eso nos va a dar error a la hora de importar, a la hora de tratar el dato. En el caso de que esto no se cumple, pues tengo aquí un else. Yo tengo la manía de poner siempre else, si puedo, en todos, aunque no lo use, para, aunque no haga nada, tener el hueco para poder programar dejarlo abierto para poder hacer lo que yo quiera a futuro. Pero bueno, esto se podría quitar perfectamente. Y aquí lo que hacemos es cerrar el PDF. Entonces, una vez que ejecutamos esto, le voy a dar aquí a ejecutar. Una vez que hemos ejecutado, podéis ver la salida. Tenemos un concepto y una cantidad, que es la cabecera que hemos recreado al principio, y después tenemos lo que son conceptos e importes de la página que hemos tratado. Y fijaros que aquí hay una coma y aquí hay un punto. Es decir, lo que tenga decimal, no hay problema, aparecerá con punto, y el separador entre el concepto y los importes es coma, con lo cual nos vamos a asegurar de que siempre vamos a tener una coma en todos los registros, es decir, dos columnas, concepto y cantidad. Y esto en teoría Looker Studio lo tendría que entender perfectamente. Aparte que tenemos que cumplir otra serie de requisitos, como hemos visto en otros vídeos anteriores, de que el archivo tiene que venir en formato UTF-8. Bien, respecto a los métodos que tengo aquí arriba, y los extraemos, por ejemplo, str tu valor string, lo que estoy haciendo es pasar una cadena que es el importe y ya estoy haciendo la conversión de los puntos por nada y las comas por punto, y además le quito los espacios por los lados, por lo cual obtenemos un importe formateado específicamente para que el Looker Studio funcione. Después tengo esta de limpiar archivo de salida. Lo que hace es abrir el archivo en modo escritura, en modo write, y eso lo que hace es generarlo de nuevo, y aparte los escribe la primera línea, que es la cabecera, y un retorno de línea. Con lo cual este método lo que nos hace es regenerar el archivo vacío con las cabeceras. Aquí lo que hacemos es escribir las líneas. Vamos escribiendo una a una, pero en vez de write utilizamos append, que es añádeme al archivo existente. Recordar que aquí lo que hemos hecho es un write, y esto limpia lo que había. Y si no existe, lo crea el archivo. En este caso estamos añadiendo, con lo cual
Le vamos a pasar el encoding en los dos casos para ya adaptarlo a UTF-8. Y aquí lo que le estamos pasando es el concepto y la cantidad. ¿Veis? Concepto. Y además le ponemos capitalize para que ponga la primera en mayúsculas y las siguientes en minúsculas. Unificar valores, datos. Le metemos una coma entre medias del concepto y la cantidad. Ponemos la cantidad y le sumamos un new fit, un avance de línea. Con lo cual estas dos podríamos darlas como explicadas. Comprueba líneas valor. Aquí hay muchas maneras de hacerlo. Yo la que suelo utilizar de siempre en otros lenguajes es pasar el valor a numérico y si falla ya sé que no es un numérico. Hago un split utilizando la librería de expresión regular, lo separo por espacios, o sea, donde hay un espacio me lo convierte en un dato más dentro del valor que vamos a recuperar aquí. Esto lo vamos a pasar, como habéis visto antes, a un valor compatible y de todo esto, cuando lo partimos, nos quedamos con el 0. Cuando nos quedamos con el primer valor de toda la lista generada, lo convertimos a int. Si lo convertimos a integer y él ha podido realizar la conversión, es que es un numérico. El primer valor que tenemos en la cadena del índice, concepto y valor es un valor, es un numérico, con lo cual va a retornar true. Si no consigue convertir esto, es que es un valor que no es un valor que no es numérico, entonces va a retornar false. Entonces este método detecta si el primer valor es un número o un string, una cadena, y retorna true o false dependiendo de ello. Contiene importe, pues es más o menos lo mismo, pero teniendo en cuenta que el importe es un float, es un valor que tiene decimales y que vamos a coger el último trozo. O sea, después de partir la cadena en cachitos, cuando encuentre un espacio nos va a repartir esos trozos en diferentes cachos. Voy a coger el último cacho y lo voy a convertir a float. Y el valor lo voy a meter en una variable que es absurdo, pero bueno, ahí lo metemos para ver si funciona. Si funciona, este valor va a tener el importe y va a retornar true. Este valor se va a perder, no nos interesa. Y si no puede convertirlo porque es un texto, no va a retornar false. Ahora veremos a ver para qué se usa, porque lo hemos visto muy rápido anteriormente, entonces lo vamos a ver más abajo. El indicador de miles de euros. Esta es otra de las comprobaciones que tenemos abajo, que lo que estoy buscando es iterar entre todas las líneas de texto ya limpias, sin las cabeceras, sin el pie de página, buscando el iterar miles de euros. Esto no se haría así, entonces tendría que estar en otro archivo. Para no tener que estar tocando el código, pues tendríamos un archivo de recursos y aquí tendríamos pues la variable que contiene miles de euros, una constante, no un valor, ¿vale? Porque en un momento dado puede cambiar y no hace falta que toquemos el código, directamente tocamos el archivo y lo transformamos en inglés, lo ponemos aquí un punto, le quitamos los paréntesis si no vienen paréntesis, lo que sea, ¿no? Las adaptaciones son más sencillas si utilizamos archivos de recursos constantes y demás. Entonces aquí lo que hago es contar y detectar cuándo aparece esta línea y retornar el índice de cuando aparecen miles de euros, porque en diferentes páginas aparecen diferentes posiciones. Procesa concepto lo que está haciendo es coger esto no lo hagáis así, es una variable que se tendría que llamar cadena, no C, ¿vale? Esto, cadena. Porque si yo este código a alguien, pues me quejaría, porque no sé lo que es C. Sin embargo, si veo cadena, pues puedo intuir que se trata de una cadena. Aquí estaría la línea que estamos procesando. En el momento de procesar todas las líneas, separamos, repartimos en trozos, un trozo por cada espacio que detecta. Aquí lo que hacemos es quitamos el primer valor de esos trozos, ¿vale? Porque no nos interesa. Aquí lo que estamos haciendo es retornar la cantidad, que va a ser el último valor. ¿Veis? El length de salida, que va a tener lo que ocupa nuestra lista, de 0 a 10, por ejemplo, serían 11. Entonces, como va a retornar 11, le tenemos que quitar uno para que coja el último y no da error. Y aquí lo que está haciendo es quitar la cantidad. Una vez que ya hemos recuperado la cantidad en la variable cantidad, la eliminamos de esa lista y luego volvemos a juntar
la información que tenemos. Es decir, con esto nos hemos cargado el índice, aunque aquí, ¿veis? Que quitamos el número de orgánica o economía. El primer número nos lo quitamos con el pop 0. Habiendo hecho un strip, porque hay espacios por delante. Si quitamos esto, habría que hacer un pop 0 2 veces, para quitar las dos primeras filas. Esto lo que hace es quitar la cantidad del string, y esto lo que hace es reunir el concepto ya solitario en el primer valor de retorno, y en el segundo va a retornar la cantidad. Con lo cual, con este pequeño método ya tenemos el trabajo hecho de que vamos a tener el concepto por una parte y la cantidad por otra. Entonces, con esto y esto que hemos visto, ya sabiendo de los métodos que tenemos arriba, ya podemos ver el resultado. El resultado es pues lo que hemos enseñado: capitalize para la primera letra en mayúsculas. Los símbolos están bien porque hemos usado UTF-8, si no veríamos cosas extrañas por aquí, caracteres raros, caracteres que no puede mostrar. Los decimales tienen punto, tenemos coma como separador y debemos de asegurarnos que solo hay una por línea. ¿Veis? Tenemos el concepto y tenemos la cantidad. Y esto es de la primera tabla, como os digo. Es un poco más enrevesado procesar esta información porque tenemos aquí otro formato de tabla distinto y se va alternando. Si os fijáis, aquí vuelve a cambiar, aquí vuelve a cambiar otra vez a la anterior, aquí vuelve a cambiar. Entonces tenemos que detectar el tipo de tabla que tenemos en base, pues, si queréis, un truco, por ejemplo, sería detectar si tenemos orgánica, economía, explicación y total, y en ese caso aplicar este formato y leer la tabla con este formato, y en el caso de no tener esos textos, tener otros, ya no tener que comprobar esto, sino que ya procesar, quitar esta columna, la primera columna de aquí, quitar esta columna de aquí y quedarnos con el concepto y el total, realizando los mismos pasos de una forma un poco diferente, pero al final es lo mismo, ¿no? Y esto se repite a lo largo del documento. Entonces tendremos que hacer un recorrido, una iteración de todas las páginas de este documento. Si lo queremos hacer bien, tendríamos que iterar desde la página 0, desde la página 1 hasta la 520. ¿Qué es lo que ocurre? Pues vamos a seguir bajando. Aquí entre medias tenemos logotipos, ¿veis? Esto hay que evitarlo. Y aquí hay mucho texto ya. Aquí ya hemos leído las tablas. Hay texto. Pero aquí más abajo hay otro tipo de tablas, ¿no? Entonces, según el desarrollo que hemos realizado así brevemente, si no detectamos las cabeceras, pues tendríamos un problema, porque si tenemos en cuenta lo que os he dicho antes, de tener en cuenta la cabecera que conocemos, y si no usar el formato 2, esto entraría por el else, por el formato 2. Con lo cual tendríamos que ver a ver de qué manera excluirlas, porque esto ahora mismo no lo queremos capturar. En el caso de que quisiéramos capturarlos, pues un indicador, valga la redundancia, para saber que esta tabla es de formato de indicadores, sería leer la palabra indicadores. Si leemos la palabra indicadores, pues ya podemos deducir que tenemos cuadros, o por ejemplo este objeto actividad. Tenemos objeto actividad, esta línea la eliminamos, tenemos esta descripción que la podemos recuperar o la podemos eliminar, y a partir de aquí empezaría el dato, las cabeceras y la información. De la misma manera que hemos hecho anteriormente, el que no tenga valores no lo capturamos y el que tenga valores lo capturamos. Tener en cuenta que tratar así la información pues no es muy buena idea, porque está pivotada, ¿veis? Tenemos aquí una descripción y aquí unos años. Presupuesto, ejecución, presupuesto, ejecución. O sea, presupuesto, ejecución prevista y presupuestado. Entonces lo suyo sería voltear esto verticalmente, para que siempre en una columna tengamos el año, en otra presupuestado, en otra ejecución, en otro presupuestado, o sea, en la misma presupuestado, perdón, esta vendría con esta vendría con esta, ejecución prevista tendría otra columna para él solo, y presupuesto tendría pues unión con estas tres, pero diferenciado por el año. Tanto en Excel, para tratar datos, como en un Looker Studio, pues sería la forma de hacerlo. Recuperar la información, despivotarla y grabarla en un CSV separado del anterior, claro, porque esta información no tiene relación con la anterior. Vamos a seguir bajando a ver qué tenemos por aquí, porque el documento es bastante extenso. Vamos por el 100 y pico. ¿Veis? Aquí tenemos más cuadros. Es decir,
Esto es una labor de campo bastante ardua. Tenemos que ir detectando qué valores queremos extraer, los formatos y extraerlo. Entonces, bueno, como os comento, la idea es explicaros en qué consiste, o como os expliqué anteriormente, un web scraping, la extracción de información de una web, y en este caso la extracción de información de un PDF, que sería muy similar, con librerías de Python, o sea, lo más sencillo del mundo. Esto no es hacking, como he podido leer en algunas redes sociales por ahí, que hacían referencia a una persona que hacía hacking para extraer esta información. Y lo primero que hay que tener en cuenta es que si tú entras en un organismo oficial y hackeas y extraes algún tipo de información, pues no es muy legal. Entonces, la palabra hacking yo creo que no es muy aconsejable para nombrarla en un artículo, en un post de una web bastante famosa, donde realmente pues están haciendo un desarrollo, un pequeño desarrollo como el que he hecho yo, un poquito más amplio, porque están cruzando datos de otras web. Pero a grosso modo, lo que os quiero comentar es que yo puedo tener información de presupuestos y otro tipo de información extraída de diferentes webs estatales o de la misma, y yo a posterior poder cruzarla porque ya la he organizado en una base de datos. Por ejemplo, la puedo subir a Looker Studio para poder mostrar el dato. Y siempre y cuando yo sepa casar una información, un archivo con otro, vamos a tener información bastante jugosa. Porque al final aquí hay un montón de información que es muy complicada de seguir si queremos deducir si ha habido algún tipo de fraude o algún tipo de escándalo, ¿vale? Si lo hacemos a mano. Pero si lo automatizamos, extraemos toda la información y luego podemos cruzarla por algún tipo de descripción o código. Por ejemplo, yo intuyo que estos códigos de aquí, estos códigos de orgánica y económica, tienen algún sentido. Entonces, a lo mejor con este código podemos tener otro tipo de información en otro sitio, ¿vale? Para poder cruzar esta información y ver si los importes cuadran, cuándo se otorgaron y demás. Si fueron, pues, presupuestos o fueron proyectos, ¿no? Otorgados, concursos de esto que sacan el Estado para realizar proyectos. Entonces, es lo que os quería comentar. Este es el código, no es que sea muy allá, pero cumple con la funcionalidad. Habéis visto que cumple. Tenemos aquí el archivo de salida. Estos son los datos que he utilizado. Por una parte he buscado en URL GOBES filetype PDF presupuestos 2023. He cogido la primera URL que tenéis ahí arriba, el enlace, y el título son presupuestos generales del Estado. O sea que en cuestión de 101 líneas hemos podido sacar la información del PDF a un archivo CSV. Voy a ver si puedo ahora mostraros cómo se vería en un Looker Studio. Fuente de datos, subida. Vale, estoy arrastrando el archivo que hemos generado con el PDF a Looker Studio para generarme un origen de datos. Entonces ahora mismo lo tenemos en verde, eso quiere decir que ha funcionado. Le vamos a poner como título Presupuestos Generales del Estado y vamos a ver las columnas que ha detectado que tiene el archivo. Nos tiene que detectar dos. ¿Veis? Cantidad y concepto. Y además concepto lo he escrito mal. Concepto. Entonces, esto lo que vamos a hacer es ocultar el record con porque no nos interesa. Recordar en otro vídeo que hicimos de Looker Studio para que servía ocultar las columnas para que no se vieran en el informe. Aquí, si os fijáis, tenemos cantidad que nos lo ha tomado como un numérico, perfecto, y ha detectado que va a ser una agregación predeterminada como total, ¿no? Podríamos ponerlo como un predeterminado, un máximo, un mínimo, un count o lo que quisiéramos, pero bueno, vamos a tomarlo como cantidad y que nos dé como total. En este caso el número, ¿vale? Podríamos especificar que fuera moneda en vez de número, pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo vamos a cambiar aquí para ver qué efecto tiene. Y el concepto va a ser un texto, simplemente. Entonces le vamos a dar crear informe. Y si os fijáis ya tenemos aquí la información que hemos extraído
misma información que hemos extraído del PDF para poder hacer lo que queramos. La podemos agrupar, la podemos sumar, podemos hacer, por ejemplo, dependiendo de los dos primeros números que no hemos grabado en el CSV, poder agrupar y sacar los totales tal y como aparece en el PDF. Pero como en este caso no hemos sacado esa numeración, pues no tenemos cómo hacerlo. Pero si yo ahora mismo pulso aquí, imaginaos que quito el concepto, me va a sacar el total, 568.927,52. Entonces se trata un poco de hacer esto, de poder extraer datos de un PDF y poder luego, por ejemplo, pintar gráficas. Puedo pintar gráficas de barras, por ejemplo. Entonces aquí me está especificando que las familias, el concepto de familias sin fines de lucro, tiene una cantidad total de 278.889,32 euros. Servicios sociales, pues tiene 17.969,64. Si os fijáis, aquí tenemos a familias e instituciones sin fines de lucro y pone 278.889,32. 278.889,32. ¿Veis? O sea que podemos hacer una extracción de cualquier PDF, sea factura, sea presupuestos del Estado, sea otro tipo de documento. Lo que os comento yo, por ejemplo, en mi nivel personal, yo descargo las facturas de gas, las facturas de luz, las facturas de teléfono y las facturas del agua, por ejemplo. Entonces lo que hago es quedarme con la información del consumo que realizo cada mes, no de los términos fijos de consumo. ¿Por qué? Porque al final distorsiona mucho el dato. Si yo quiero comparar cuánto he consumido realmente de gas, yo miro el consumo tanto de metros cúbicos como del importe que me han cobrado. Y cada mes o cada cierto tiempo, si eso varía, tengo el valor de a cuánto está el metro cúbico de gas. Y luego ya los términos suplementarios que te meten en las facturas, consumas o no, pues eso los echo a un lado, no me interesan. Para hacer las comparativas no me interesan, porque pueden cambiar o porque si son iguales me da lo mismo. O sea, yo quiero saber el porcentaje de diferencia entre diferentes meses y diferentes consumos de los diferentes servicios que tengo, para hacer estadísticas de consumos a futuro. O sea, si yo veo que la factura de la luz va subiendo un 2% a lo largo del año, pues puedo intuir más o menos, por así decirlo, que al final el siguiente mes que me venga la factura puede que me venga un 2%. Dependiendo de las funciones de los cálculos que yo pueda realizar, puedo prever más o menos qué factura me va a venir. Así que esto es todo. Yo creo que va a responder muy bien a un post que pusieron en una página web de lo que esto no es hacking. Esto no es hacking para nada. Esto es otra cosa. Es una manera fácil de explicar. El Python que he hecho ha sido un Python rápido, no me lo he currado mucho, se pueden hacer de otras maneras. Tenemos las librerías Panda, por ejemplo, para tratar de datos. Tenemos otras librerías para leer tablas en PDFs, que directamente tenemos una colección de tablas, con lo cual no tenemos que leer todo el documento, sino que la colección de tablas es lo que queremos. Las expresiones regulares las podemos utilizar o no. Todo depende de lo que queráis hacer y del tipo de documento que queráis tratar. Con lo cual, bueno, espero que os haya aclarado el vídeo, que os haya gustado, que le des like, que os suscribáis, porque contra más suscriptores y más like le deis, sube el canal, y esto viene muy bien. Y si podéis dejar comentarios de si queréis que haga algún otro vídeo, algo que queréis que haga de Python o algún tipo de, yo que sé, de tutorial que veáis interesante, comentarlo. Si lo puedo hacer, genial. Y si puedo contar con vuestra ayuda para hacerlo, pues también genial. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.